Así que vamos a estudiar un momento la palabra del Señor. No sin antes decirle que estamos viviendo en el año 2017, en donde las cosas han cambiado a partir del 2000 para acá. Muchas cosas han cambiado. A partir del 2000 empezaron a suceder una de acontecimientos a nivel mundial, en donde la palabra de Dios, las profecías bíblicas, se han venido cumpliendo paso a paso. Los que de alguna manera estudiamos la palabra, hemos logrado entender que la venida del Señor está cerca. Yo no sé si usted le está esperando. Yo no sé si usted está listo esperando al Señor, pero solo con ese amén ya me asustó. Yo no sé si usted sabe que el Señor Jesús viene pronto. No sabemos cuándo, pero según las señales que se están viendo, está a las puertas. Y la pregunta que yo le estoy haciendo es: ¿estaremos listos esperando al Señor? Cuando nosotros salimos de viaje, hay personas que duran 15 días preparando las maletas, preparando todo lo que van a llevar. Y cuando uno pregunta o le llama a los hermanos, no lo vi el fin de semana en el culto, dice: hermano, es que tenemos que viajar y salimos a comprar unas cositas que necesitamos. Y está bien, se están preparando porque van a salir de viaje, a un viaje largo, y necesitan comprar un montón de cositas que necesitan llevar. Si nos preparamos bastante para hacer un viaje, imagínese el viaje que tenemos sin retorno. Imagínese que vamos a unas bodas, y cuando usted lo invitan a una boda, yo considero que las hermanas van al salón de belleza, ¿o no? ¿Hay hermanas aquí? ¿Verdad que normalmente las hermanas van al salón de belleza para prepararse porque van a una fiesta? Pero nosotros no solo somos invitados. ¿Sabe qué es lo que la Biblia dice? Que nosotros somos la novia. Si somos la novia, necesitamos una preparación mejor que la de los invitados. Entonces, según lo que la Escritura dice, si leemos así rápidamente Isaías capítulo 17, versículo 1, según lo que está pasando, lo que está aconteciendo, Isaías capítulo 17, verso 1 dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Verso 2: las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y caerá el rostro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Pero cuando leemos otra versión, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice de otra manera. Déjeme encontrar esta versión. Aquí está. Dice: mensaje de Dios contra Damasco. La ciudad de Damasco dejará de existir, quedará hecha un montón de ruinas, será abandonada para siempre. En sus ruinas comerán los animales sin que nadie los moleste. Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios todopoderoso y juro que así será. Lo dice el Señor, lo afirma. Entonces, ¿en dónde está pasando
el mayor acontecimiento mundial en este momento. ¿Acaso no es Siria el punto del caos y del problema que está sucediendo actualmente? ¿Acaso no el mundo tiene su mirada enfocado en lo que está sucediendo en Siria? ¿Acaso no el problema de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Norte, de China, de Rusia, es causa de la ciudad de Siria? Y están en pláticas, y están con amenazas, y están con los guantes ya puestos. Y eso es lo que el salmista dice en el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Amén, solo ahí. Verso 2, lo repetimos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? ¿Quién es el ungido? Cristo. Cristo. Dice que se están amontonando. Todos los reyes y los príncipes están en pláticas para levantarse en contra de Jehová y en contra de Cristo. Eso es lo que está aconteciendo actualmente. Están preparando la plataforma para que aparezca el anticristo. Están preparando el orden mundial. Están preparando el gobierno que gobernará a todo el mundo. Y van a estar en contra, según lo dice otra versión, en contra de la religión. Van a estar en contra del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo actualmente? Lo que está sucediendo actualmente es que ha llegado batallas y luchas al pueblo de Dios para que nos preparemos. Para que nos preparemos, porque la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Viendo cómo la palabra se ha venido cumpliendo, viendo cómo Dios nos ha venido mostrando a nosotros, los que somos el pueblo de Dios, que la venida del Señor se acerca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Seguirle la corriente a este mundo? ¿O tendríamos que detenernos un momento y analizar cómo está nuestra vida? Según lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Aquí es donde entro al tema. Capítulo 2, versículo 4. Si lo tiene, digan amén. Leamos la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo repetimos una vez más. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que Dios está hablándonos a través de su palabra? De acuerdo a todo lo que está aconteciendo, lo que Dios nos pide a nosotros es que volvamos, que recuperemos a nuestro primer amor. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta tarde, para decirle a la iglesia que hoy se reunió en este lugar: vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer nosotros? ¿Qué cosas empezamos a hacer cuando nos convertimos al Señor y actualmente se nos ha olvidado? Yo no sé si usted se recuerda todavía el primer día que usted aceptó a Jesús. ¿Alguien se recuerda todavía de ese día tan lindo y tan precioso?
Yo no sé si están aquí, hermano. ¿Sí se oye? Le podría dar un poco de más volumen, hermano Gilmar, para hacer otra vez la pregunta. ¿Se recuerda usted el primer día que aceptó a Jesús? Gloria a Dios. Porque le dije que traía una enseñanza y necesitamos platicar. Le dije que traigo una enseñanza y Dios lo que nos está diciendo es: vuelve a tu primer amor. Y cuando nos habla de volver a nuestro primer amor, no se trata de que usted se recuerde la primer novia que tuvo. No nos está hablando de eso. Nos está hablando del amor que le teníamos al Señor cuando nos convertimos a Él. La mayoría de nosotros, un buen número, no aceptamos a Jesús aquí en este país. Sí, hay muchos que aceptaron aquí, pero los que aceptamos al Señor Jesús allá en nuestro país, son muy pocas personas que vienen de una ciudad. La mayoría de nosotros nacimos en un lugar donde cuando teníamos 10 años conocimos el primer vehículo. Yo no sé si le pasó eso a usted, pero donde yo vivía no llegaban vehículos. Yo no conocía los carros. Pero cuando aceptamos a Jesús, no nos importaba caminar, no nos importaba el frío, no nos importaba el calor, no nos importaba las luchas y las pruebas. Queríamos llegar a la iglesia porque había algo que había descendido a nuestro corazón. Había algo que habíamos experimentado. Nos dimos cuenta que el mundo nada podía hacer por nosotros. El diablo nos tenía engañado. La religión nos tenía atado. Cuando encontramos a Cristo, encontramos la verdadera libertad. Y muchos de nosotros nos arrepentimos y dijimos: ¿por qué no me hablaron de esto antes? ¿Por qué no me mostraron a Jesús cuando yo nací? Y empezamos a buscar a Dios. Y muchos de los que están aquí iban a vigilias de una noche completa. Y muchos de los que están aquí hacían ayuno de 3 días. Y estaban esperando ese día. En la mayoría de iglesias en Guatemala hacen ayuno los días sábados. Aquí hacemos ayuno el día sábado. Solo el que organiza el ayuno llega. Aquí organizamos ayunos para el día domingo y solamente unos cuantos llegan. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Versículo 5. Versículo 5. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis y versículo 5. Dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Amén. Amén. Si no te hubieres arrepentido. Entonces, yo quiero hablarle en esta noche: vuelve a tu primer amor. ¿Haciendo qué? Haciendo las primeras obras. Haz las primeras obras, dice el verso 5. Haz las primeras obras. Y era allí donde yo estaba haciéndole a usted un recordatorio. Pero como los veo muy tranquilitos, ya no les voy a hacer pregunta. Digo, hermano, algunos dirán: hermano, apúrese, necesito llegar a la casa para ir a ver un programa de televisión. Necesito ir a no sé dónde. Regáleme unos 15 o 20 minutos. Concéntrese aquí en la palabra, en lo que estamos haciendo. Deje lo que quedó en casa. Aquí no entran ladrones. Aquí no hay gatos dentro de la casa. Si los hay, no comen la comida que nosotros comemos. No se preocupe por nada de lo que quedó en casa.
No se preocupe que al ratito usted puede llamar para cualquier país. Los teléfonos aquí funcionan toda la noche y todo el día. Así que vuelve a tu primer amor, haciendo las primeras obras. Haciendo las primeras obras. ¿Te recuerdas el día que anhelabas predicar la palabra de Dios? ¿Te recuerdas el día que anhelabas cantarle al Señor, que no podías ninguna condición para hacerlo? ¿Te recuerdas el día que anhelabas servirle a Dios? ¿Te acuerdas de aquel día que aunque no tenías para el uniforme, te apuntabas para servir en el diaconado? ¿Te acuerdas de ese día que aunque tenías que caminar bastante, llegabas a buena hora? ¿Qué pasó hoy día? Que tienes un buen vehículo. ¿Qué pasó hoy día? Que cada viernes recibes un cheque. ¿Qué pasó con lo que antes éramos? La mayoría de nosotros no recibíamos un cheque cada viernes allá en nuestro país. Cada mes, cada quincena, solo los albañiles recibían un cheque a mediodía del día sábado. Pero cuando llegaban a su casa ya no lo llevaban. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Cuáles serían las primeras obras que nosotros necesitamos hacer? ¿Cuáles serán esas primeras obras? Vayamos a la escritura y preguntémosle al Señor. San Mateo, capítulo 23 y verso 26. San Mateo capítulo 23 y verso 26. ¿Lo tienen? Bueno, leámoslo. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Está bien fuerte el Señor, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús. Y se lo dijo a los fariseos. Le dice: fariseo ciego, limpia primero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hagamos las primeras obras según lo que Apocalipsis dice 2:5. Haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Según lo que dice el verso 26, nos habla de limpieza. Nos habla de limpieza. Limpia primero lo de adentro. Limpia primero lo de adentro. Cuando limpiemos lo de adentro, lo de afuera, dice, quedará limpio. ¿Sabe por qué hay mucho problema hoy día? Mucha rebeldía. La rebeldía está en el corazón. El orgullo está en el corazón. La falta de sujeción está en el corazón. Todo lo que habla la palabra o en las obras de la carne que habla Gálatas está en el corazón. Y mientras no limpiamos nuestro corazón, aunque hagamos todo lo que queramos por fuera, por dentro vamos a estar mal. Y lo que está en el corazón se reflejará tarde o temprano. Por eso que cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos que nos cambie y que nos transforme, Él empieza a cambiar nuestro corazón. Y cuando limpiamos nuestro corazón, se empieza a reflejar en lo de afuera. Ya no viste como mundano. Ya no sirve cuando se le da la gana, porque su corazón ya fue limpiado. Ahora ya obedece a Dios. ¿Por qué? Porque primero se limpió su corazón. Y como limpió su corazón, ahora lo de afuera también se empezó a limpiar. Porque hay mucho cristiano. Y aquí entran predicadores y cantantes cristianos. ¿Por qué muchos de ellos visten como mundanos? Porque no han limpiado su corazón. Y como no han limpiado su corazón, lo expresan de la manera como visten. ¿Por qué hay muchas personas que visten como viste el mundo?
hombre y mujer. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado nuestro corazón. Porque cuando limpiemos nuestro corazón, vamos a reflejarlo por fuera. Y si no limpiamos nuestro corazón, vamos a reflejar lo que en realidad somos. Aunque vengamos a adorar a Dios, aunque le sirvamos a Dios, si no hemos limpiado nuestro corazón, ahí nos habla el Señor y dice: limpia primero tu corazón. Entonces hagamos las primeras obras. Hagamos las primeras obras y vuelve a tu primer amor. Volvamos a nuestro primer amor, limpiando nuestro corazón. Porque es que hay mucho orgullo. Porque es que hay mucha envidia. Porque es que hay mucha rivalidad. Porque es que hay mucho problema dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no hemos limpiado nuestro corazón. Cuando limpiemos nuestro corazón, vamos a venir todos a adorar al mismo Dios al que le servimos y le adoramos. Y algo grande sucederá en este lugar. La venida del Señor está cerca y Él nos está haciendo un llamado. Limpiemos nuestro corazón. Limpiemos nuestro corazón para irnos cuando Él venga a levantar a su iglesia. Limpieza, limpieza, limpiemos nuestro corazón. Lo externo es superficial, lo externo es pasajero. Dios lo que mira es el corazón. Dios lo que mira es el corazón. Mire, le voy a hablar así bien rápido de los dos extremos. Un extremo, hay personas que no quieren cambiar en nada, ni su manera de vestir, ni su manera de hablar, ni su comportamiento. No quieren cambiar en nada y dicen: a lo que Dios quiere en mi corazón. Y vienen a la iglesia a como se les da la gana. Pero cuando aprendemos a limpiar nuestro corazón, ya le va a preguntar al Señor: Señor, ¿te agrado así? Porque nosotros venimos a la iglesia no para agradar al hermano, sino para agradar a Dios. Y hay otro tema que yo he estado estudiando: ¿qué es lo que agrada a Dios? Y eso, ya como ya viene nuestro pastor, tal vez algún día me vuelve a dar otra predicada. Quizás, si Dios nos da licencia, vamos a investigar qué es lo que agrada a Dios. Pero cuando limpiamos nuestro corazón, entonces se va a preguntar: Señor, ¿te agrado así? ¿Te agrado así como estoy, así como visto? ¿Te agrado así como hablo? ¿Te agrada mi comportamiento, Señor? Porque cuando el Señor viene y limpia nuestro corazón, o cuando nosotros nos dejemos limpiar nuestro corazón, entonces todo empieza a cambiar. El otro extremo es que pueda ser, esto es un poco más visible en las mujeres, que pueda ser que tiene falda larga y usa todo largo, pelo largo, pero si tiene también la lengua larga, entonces es el corazón que necesitamos limpiar. Porque cuando limpiamos nuestro corazón, ahí estará la diferencia. Hagamos las primeras obras. Hagamos las primeras obras. Limpiemos nuestro corazón. Y entonces dice: estará limpio lo de afuera. Un versículo más. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 4. Y si lo tiene todos. Si no, aquí está en la pantalla. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice: aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuál es lo primero aquí? A ser piadosos. Dice: aprendan estos primero a ser piadosos. Número uno, limpiemos nuestro corazón. Limpiemos nuestro corazón. Y ahí es un tema amplio.
y profundo, que sería bueno. Bueno, nosotros lo estudiamos en el discipulado, estudiamos esos temas, pero necesitamos primeramente, o sea, las primeras obras. Primero, limpiar nuestro corazón, no en el orden que lo estoy diciendo, sino son bastantes cosas primeras para hacer las primeras obras. Yo le mencioné primero limpieza del corazón. Número 2, aprenda primero, dice, a ser piadoso. ¿Con quiénes? Con sus padres. Si alguien todavía tiene a sus padres y no le da ni siquiera una llamada, y si le llama solo para reclamarle cosas, y si le llama solo para decirle un montón de cosas que la deja llorando, y nunca le da una ayuda económica, por mucho que diga que es cristiano, por mucho que quiera cantar, o por buen predicador que sea, por mucho que quiera hacer, por mucho que diga Señor yo te amo, está mintiendo. Hagamos las primeras obras, seamos piadosos con nuestros padres. Y hay personas que dicen, hermano, es que usted no conoció a mi padre. Mi padre le pegaba a mi mamá. Mi padre dejó abandonada a mi madre y se fue con otra mujer. Y me dejó a mí chiquitito. No pude estudiar, me puse a trabajar. No le estamos preguntando nada. Dios no nos pregunta eso. Dios solo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No está mandando a juzgarlos, nos está mandando a honrarles. Si alguna vez su padre o su madre se ha enfermado y usted nunca le ha mandado una ayuda económica, ahí estaba. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿todavía tienen abuelitos? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. Hagamos las primeras obras. Veamos cómo están nuestros padres. Ayudémoslos. Puede ser que su papá y es un anciano que ya no aguanta trabajar y que todavía necesita ir a trabajar porque no tiene una ayuda económica, porque nunca pudo trabajar en una compañía allá en Guatemala o en cualquier país en donde pueda recibir un beneficio económico, y ahora llegó a grande y ya no tiene fuerzas para trabajar. No seamos ingratos. Ayudemos a nuestros viejitos, ayudémosle económicamente. Y muchos lo que hacen es echarle la carga a sus hermanos. Mi papá ayudó más a mis hermanos que a mí, ahí ellos que lo ayuden. No nos está preguntando el Señor cuántos hermanos somos. Nos está pidiendo que les ayudemos, nos está pidiendo que los honremos, nos está diciendo que seamos piadosos con ellos. Ayudémoslos. Hay algunos que dicen, mire hermano, yo ya no aguanto. Nosotros somos 10 hermanos y los 9, nadie de ellos ayuda a mis padres, solo yo. Dele gloria a Dios. Porque si son 10 hijos, Dios le dará la recompensa a los 10. A los 10. Pero si solo usted está ayudando a sus padres, la recompensa de los otros 9 caerán sobre su vida, caerán sobre usted. Si usted se hace cargo de sus viejitos, la recompensa de aquellos llegarán a su vida. Así que seamos piadosos. Olvídese si su hermano o su hermana no quiere ayudar. Pelee esa bendición. Dígale, no se preocupen, a mí Dios me ha bendecido y yo los voy a sacar adelante. Seamos piadosos con ellos. Ellos nos trajeron a este mundo
Y muchos de nuestros viejitos pasaron necesidades por sacarnos adelante. A lo mejor no pudieron darnos estudio, pero nos tuvieron bien gorditos cuando éramos chiquitos. No sé cómo lo hicieron, pero nos daban comida en abundancia. Y aunque ellos no comieran, y aunque ellos aguantaran hambre, nos sacaron adelante. Por esa razón es que usted está hoy aquí, vivito y adorando al Señor, porque nuestros padres nos sacaron adelante. Así que seamos piadosos con ellos. Hagamos las primeras obras. Hagamos las primeras obras con nuestro Señor amado y volvamos a nuestro primer amor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 de Segunda de Pedro, verso 3. ¿Estamos ahí? Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Le hablé, número 1, de limpieza del corazón. Número 2, piedad para con nuestros padres. Y número 3, ¿cuál sería lo primero ahí? Sabiendo primero esto. Es el saber, es el conocimiento. Que hay burladores. ¿Burladores de qué? Según lo que dice el versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burladores de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Hay una gran cantidad de cristianos, buenos predicadores, que en un tiempo predicaron del arrebatamiento de la iglesia. Hoy, ¿sabe qué dicen? Desempaquen porque el Señor no viene. Pero nosotros sabemos que viene. De que viene. Se llama la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será visible cuando venga a la nación de Israel. Pero el arrebatamiento de la iglesia se llama la venida secreta del Señor Jesucristo. La venida secreta del Señor Jesucristo, dice la palabra, que sin santidad nadie le verá. Pero en su segunda venida dice que todo ojo le verá. Pero nosotros queremos verlo con santidad, porque cuando todo ojo le verá, no es para salvación. Pero cuando dice la escritura que sin santidad nadie verá al Señor, es en la venida secreta, cuando Él venga a levantar a su iglesia. No tocará la tierra, sino que en las nubes vendrá. Dice cuando sonará la trompeta, no las trompetas de Apocalipsis, sino dice con trompeta de Dios. No son las trompetas de Apocalipsis, sino que es la trompeta de Dios, con voz de mando y trompeta de Dios. Será el levantamiento de la iglesia. Entonces entendamos que hay burladores, y nosotros debemos de saber que tarde o temprano alguien se va a acercar a usted para burlarse de lo que Dios está haciendo con nosotros. Mire, hace unos años atrás nosotros empezamos a orar. Nos juntamos un grupo de hermanos y empezamos a orar y a orar y a orar, y se derramaba el Espíritu Santo, y cantidad de personas recibieron sanidad, milagros, liberación. Cantidad de personas reconciliaron y aceptaron a Cristo. Pero se levantaron burladores, y muchos jóvenes fueron contaminados porque le dijeron: ¿por qué tanto vas a orar ahí? ¿Ya te diste cuenta que esos que empiezan a temblar y caen al suelo y unos hasta vomitan? Eso no es de Dios. Pero como no sabían que habían burladores, hoy vienen a la iglesia y están más fríos que un quintal de hielo. Pero un tiempo atrás fluían en la presencia de Dios, hablaban lenguas y profetizaban. Tenemos que saber que hay burladores.
Tenemos que saber que los burladores te van a decir: ¿para qué estás ayunando? Tenemos que saber que habrán burladores que te van a decir: vamos a dormir, ¿para qué tanto vas a las vigilias? Tenemos que entender que hay burladores que te van a decir: con una vez que vengamos a la iglesia a la semana, más que suficiente. Son burladores. Porque el verdadero Hijo de Dios te va a animar y te va a empujar para que busques al Señor, para que ores, para que ayunes. Te va a llevar a que alcances lo que Dios quiere para tu vida. Te va a empujar para que hagamos las primeras obras. Habrán burladores, hay burladores de este tiempo. Y nosotros tenemos que saber por la palabra que hay burladores. Y te van a decir: tranquilo, hombre, si el Señor no viene. Vayamos a darnos una vuelta al mundial. Y algunos me parece que fueron a España a ver el clásico. Tenemos que saber que habrán burladores que se burlarán de la palabra, de la predicación, de la oración, de las cosas santas de Cristo. Se van a burlar. Hay muchos que se van a burlar de ti, hermana amada, porque cuando no conocías a Cristo, te vestías como bien te parecía. Pero hoy que tuviste un encuentro con el Señor, ya no te sientes bien con las faldas cortas. Y la primera falda larga que usaste, se burlaron de ti. Te dijeron loca. Te dijeron que te lavaron el coco, el cerebro. Tú diles que no te lavaron solo el cerebro, sino que te lavaron desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Y no fue con agua, fue con la sangre de Cristo. Porque nuestro amado Señor nos limpia, nos lava con su palabra, con su sangre preciosa. Así que nadie se burle de ti, estimado joven. Que nadie tenga en poco tu juventud. Que no te diga: ya culto, la otra semana vayamos allá no sé a dónde, donde le gusta ir hoy a la juventud. A City Place, fútbol. ¿A dónde más? No seas fanático, hombre, venite con nosotros. Tómate una, hombre, de esta. Oh, no hay aquí. Tómate una de esta, una no hace daño. Y empezaron a ir una al mes. Qué bueno es. Y de ahí avanzó una a la semana. No se da cuenta tu hermana. Y después uno al día. Qué alegría. Pero son burladores que te están empujando, te están sacando de los propósitos de Dios. Así que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie se burle de ti, sino que no se están burlando de ti, se están burlando del Señor. Se están burlando del Señor. Y ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños, dice la palabra del Señor. Ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños. Así que nosotros somos los pequeños del Señor. Mantengámonos firmes. Hagamos las primeras obras. Hagamos las primeras obras. Volvamos a nuestro primer amor. Escudriñemos la palabra, porque hay burladores en este tiempo. Pero bendito sea el Señor, porque la iglesia, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está con nosotros, el cual trae sabiduría, el cual trae palabra a nosotros para poderles hablar con amor. A todos aquellos que se burlan, el Espíritu Santo pondrá palabra en tus labios para hablarles con amor, sin lastimar su corazón. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. ¿Lo tienen? Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí? Debemos de tener entendimiento.
que ninguna profecía es de interpretación privada. Gracias, hermano. Quería hacer yo una ilustración con esto, pero como no estaba. La palabra es la palabra profética más segura. Por lo tanto, todos nosotros tenemos acceso a la palabra para escudriñarla, y cuando no entendamos algo, el glorioso Espíritu Santo de Dios nos revelará su palabra, nos enseñará la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe su palabra, porque no tenemos que ir a viajar a otro país para que nos enseñen allá, porque aquí tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo, porque la palabra no es de interpretación privada, no lo es. Todos tenemos acceso a ella, todos tenemos acceso a ella, pero no nos debemos de confundir, porque algunos dicen: no, yo no voy a estudiar, porque a mí dijo el Señor que me iba a enseñar a mí. O sea, las cosas necesitan un balance. Primeramente debemos de entender que la escritura no es de interpretación privada. No se trata que le digan, si tiene alguna pregunta, solo el magisterio de la iglesia, ya sabe de dónde le estoy hablando. Solo el magisterio de la iglesia le pueden enseñar, porque usted no es sacerdote, usted es laico. Eso lo dicen en otro lado, pero aquí usted no es un laico, usted es hijo de Dios. Usted es real sacerdote de Dios. Por eso la palabra no es de interpretación privada, y nos tenemos que ayudar unos a otros. Ahí le va otro versículo. 1 Corintios 3:18. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hay una versión, la palabra de Dios para todos, dice: primero hágase ignorante. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Es que si bien la Biblia es de interpretación privada, no también tenemos que decir: yo ya me lo sé todo. No, necesitamos ayuda de unos con otros. A mí me gusta aprender la palabra. Ayer el hermano Leonel Salvador nos dio un mensaje pero poderoso allá en la vigilia. Hoy por la mañana en el ayuno el hermano Felipe Manuel nos dio otro mensaje pero poderoso. Y yo recibo la palabra, yo me alimento de la palabra, porque si aquel considera que se lo sabe todo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, primeramente hágase ignorante para que lleguen a ser sabio. Para que lleguemos a ser sabios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que no lo sabemos todo. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este versículo? Muchos quieren estudiar la Biblia, pero menosprecian un discipulado. Menosprecian un discipulado. El día que yo vaya a estudiar, voy a ir a una universidad, pero en la universidad le van a enseñar teología, que el que está enseñando la palabra tiene años de ser ministro, tiene años de estar esperando, de estar enseñando la palabra. Y uno de primas a primera quiere entender lo que ellos están diciendo. No va a entender uno nada. Yo fui a la universidad aquí en este país, Universidad Teológica, y fui a recibir palabra de Dios. Pero habían unos hombres de Dios que tenían mucho conocimiento, pero mucho conocimiento, que algunos de ellos yo no les entendí nada.
Yo dije, la próxima vez que venga a estudiar, no voy a traer Biblia, sino que voy a traer un diccionario. Porque hablaban que el griego, que el arameo y unas profundidades y de palabras, y yo trataba de apuntar para ver si agarraba algo. No agarraba casi nada, pero habían unos maestros buenos que me enseñaron muchos principios de la palabra de Dios. Entonces, si no empezamos con un discipulado, ¿cómo queremos llenarnos la cabeza con un montón de cosas? Si alguien se cree sabio, primeramente hágase ignorante. Busque a alguien que te enseñe algo más. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. No creas que ya llegaste al final y ya no hay nadie más ya nadie más sabe tocar teclado que tú. No creas que tú eres el último que aprendió a tocar la batería de esa manera o la guitarra. Habrá alguien más que lo puede hacer mejor. No creas que todos nosotros llegamos y somos los maestros. No, necesitamos aprender más. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la primera obra? Primero, debemos de tener entendimiento. Primero debemos de saber o de tener entendimiento, pero luego tenemos que saber que somos ignorantes. Hagamos las primeras obras. Hagamos las primeras obras. A mí me llama la atención un versículo que está en Hechos 15:28. Hechos 15:28. La dimensión espiritual del apóstol Pablo. Que él haya escrito estas palabras. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hermano, ¿quién se atreve a decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Quiere decir que él entraba a una comunión, a un diálogo profundo con el Espíritu Santo, que le fue revelado. Cuando él preguntó, le fue revelado, le habló el Señor. Aquí no se trata de decir, pues yo le dije a Dios, Dios me dijo, y yo le pregunté, y él me dijo, y yo le dije, y él me dijo. Decirlo no cuesta, pero el que dice, yo lo he comprobado que está mintiendo. No estoy diciendo que Dios no habla. Dios habla. Habla audiblemente. Habla en el corazón. Habla a través de la palabra. Habla a través de un pensamiento. Habla a través de la circunstancia. Habla de muchas maneras. Sigue hablando el Señor. Pero que alguien le pregunta, Señor, ¿cómo es esto? Mi hijo, esto es así, así, así. Ay, ¿por qué, Señor? Por esto y esto y esto. Ay, ¿yo cómo le hago? Hazlo de esta manera. Y si me va mal, Señor, pues no tienes que. Él se puso a hablar con un hermano, no con Dios. Pero cuando el apóstol, perdón, no es Pablo el que está hablando aquí, pero cuando está hablando ahí dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, está hablando Pedro, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es porque entró a un diálogo y le fue confirmado por el Espíritu Santo y dejó escrito en la palabra. Pero ¿quién de nosotros se atreve a decir eso? Yo lo hice porque el Señor me habló. No, muchos dicen yo hice porque lo sentí en el corazón. Pero ¿será en realidad un sentir de Dios? ¿Será un sentir de Dios? Hagamos las primeras obras. Hagamos las primeras obras. Yo vengo a decirte en esta noche: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Hagamos las obras que hemos dejado de hacer. Limpiemos nuestro corazón. Seamos piadosos con nuestros familiares, principalmente con nuestros padres. Tenemos que aprender que habrán burladores. Tenemos que tener entendimiento que la palabra la tenemos en nuestras manos y el Espíritu Santo nos va a revelar su palabra. Pero también tenemos que entender que en muchas áreas de nuestra vida somos ignorantes y necesitamos que Dios nos ayude, que un ministro nos
nos ayude, nos enseñe la palabra, volvamos a nuestro primer amor. ¿Cómo? Haciendo las primeras obras. Haciendo las primeras obras. Quiero invitarle a ponerse de pie. Por causa del tiempo, pero el mensaje no concluye. Hay mucho más que ver de lo que son las primeras obras. Yo no sé qué cosa hemos dejado de hacer. Yo no sé qué cosa hemos dejado de hacer. A lo mejor hemos dejado de orar. A lo mejor hemos dejado de ser perseverantes. A lo mejor hemos dejado de tener temor de Dios. Yo no sé qué cosa hemos dejado de hacer. Pero yo quisiera hacer un llamado a todo aquel que quiera venir al altar. Toda persona que quiere volver a su primer amor, yo le hago un llamado para que venga y oremos por su vida. Para que venga y oremos por su vida. Y el Señor le dará sabiduría. Y el Señor le dará fuerzas para que empecemos a hacer las primeras obras. Las primeras obras. Habrá alguien que quiera decir: Señor, yo quiero volver a mi primer amor. Habrá alguien en esta tarde que quiera volver a su primer amor. No es con una oración. Empieza un proceso. Empieza un proceso de obediencia. Empieza un proceso de sujeción. Empieza un proceso de humildad. Empieza un proceso de perseverancia. Empieza un proceso de cambio. Empieza un proceso de restauración. Empieza un proceso de cambio de mente. Empieza un proceso en nosotros. Toda persona que quiere decirle al Señor: Señor, hazme volver a mi primer amor. Ya hace mucho tiempo que no lloro en tu presencia. Ya hace mucho tiempo que no siento nada. Vengo a la iglesia y salgo igual. Ya hace mucho tiempo, Señor, que aunque quiera orar, no tengo deseos de hacerlo. Ya hace mucho tiempo, Señor, que he deseado ayunar y he dicho: hoy sí voy a ayunar. El fin de semana sí voy a ayunar. Y cuando te das cuenta, ya has comido. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. ¿Cuántas veces has dicho: hoy sí me levanto para predicar la palabra? Hoy sí voy a anunciar el evangelio. Has tenido la oportunidad de hacerlo y no lo has hecho. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. ¿Cuántas veces has dicho: yo voy a servir en la iglesia, yo quiero ser un diácono, yo quiero ser una diaconisa, yo quiero ser parte del grupo de alabanza, y no lo has podido hacer por cualquier circunstancia? Yo te invito: ven al altar y vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. No salgas igual de la iglesia. No vengamos por religiosidad. Vengamos a llenarnos de la presencia de Dios. Que cada vez que vengamos a este lugar, que algo suceda en nuestra vida. Que cada vez que salgamos de la iglesia, salgamos fluyendo de la presencia del Señor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Aquí hay alguien que Dios lo está llamando. Hay alguien que Dios lo está llamando. Hay alguien que ha caído de la gracia de Dios, pero el Señor te dice: reconcíliate, reconcíliate, porque el Señor te está dando una oportunidad más. No sé si está aquí esa